Muy buenos días, mi nombre es Joanny Rabe Rivera, soy licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de San Buenaventura, con especialización en Educación y Sagrada Escritura de la Universidad Católica y con maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos. También tengo formación en implementación de las TIC al aula con el programa Entre Pares del Ministerio de Educación y Microsoft, y tengo formación con la Universidad del Valle en el programa TITA. Además de ello, pues en esta institución educativa, que es la Eustaquio Palacios, oriento el área de educación religiosa escolar y de educación ética y valores en los grados sexto y octavo. Cuento con una población escolar que posee unas características bastante complejas. El contexto en el cual viven nuestros estudiantes está caracterizado por la constante violencia a la que se ven expuestos los muchachos como consecuencia del microtráfico, de las bandas criminales, de las fronteras invisibles que se colocan para la libre circulación de las personas en esta comuna correspondiente a la 19 y 20. El grupo con el que voy a trabajar es el grado 8.1, unos estudiantes caracterizados por su responsabilidad en los compromisos académicos, por su buen trato como compañeros y además por ser participativos en las actividades que desarrollamos. En el día de hoy voy a trabajar la clase con la temática correspondiente al segundo periodo, titulada Jesús formó parte de una comunidad palestina en tiempos de Jesús. Esta clase de hoy tiene 4 momentos en los cuales voy a trabajar. El primer momento tiene que ver con los acuerdos que vamos a desarrollar para el buen funcionamiento de la clase. El segundo momento tiene que ver con la presentación de un video que he bajado de YouTube titulado Palestina en tiempos de Jesús. Con este video deseo despertar el sentido crítico de nuestros estudiantes a partir de una socialización que realizaré después de terminado el video. Hay un tercer momento en el cual voy a invitar a los estudiantes a que tomen sus celulares, se conformen en grupos y de esa manera ingresen a la plataforma Kahoot. En esta plataforma los muchachos participarán inscribiendo a su equipo y allí realizarán la solución de un cuestionario que vamos a desarrollar y los ganadores serán los que desarrollen el cuestionario en menor tiempo posible. Un tercer momento tiene que ver con la participación de los estudiantes por primera vez de un examen en línea, un examen en competencias que ellos van a desarrollar en el blog Lo Mejor para Cristo, del cual soy autor y tiene un total de 1.250.000 visitas. Con este ejercicio, pues estamos implementando a nuestra práctica pedagógica las TIC para poder desarrollar un buen ejercicio que llame y que capte la atención de nuestros estudiantes para desarrollar las competencias tanto de sentido crítico como las competencias en el manejo de habilidades de instrumentos electrónicos y las TIC. Ahora pasamos a la realización de mi clase. Muy buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno, me alegra. Bienvenidos a esta clase en el día de hoy, que es una clase bien interesante, bien especial, y quiero compartir con ustedes los momentos de la clase que vamos a vivir. Antes de iniciar, tú que eres el encargado de la asistencia, ¿quién faltó hoy? Ninguno, todo bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar entonces los momentos de la clase que vamos a trabajar en el día de hoy. El primero es presentar los acuerdos
de la clase que vamos a desarrollar, y en ella yo voy a hacer también una primera introducción a la temática que vamos a desarrollar. Después de la introducción, que incluye el contexto económico y geográfico, vamos a pasar al momento 2, que es la proyección del video Palestina en tiempos de Jesús. Después de ese ejercicio del video, vamos a realizar una actividad que consiste en socializar de manera crítica el ejercicio que vamos a realizar dentro del análisis del video, y escuchar también algunas opiniones que traen algunos compañeros que han hablado con sus padres de familia sobre la temática que venimos desarrollando. El tercer momento va a ser un trabajo colaborativo, el cual lo vamos a trabajar en la plataforma Kahoot, y ya les daré las instrucciones a su debido momento. Solamente vamos a trabajar desde el celular y va a ingresarse el nombre del equipo y un nombre de la primera persona, pues, que encabece la lista del grupo. Y el número 4, el momento 4, vamos a hacer el cierre de la presentación y la evaluación en línea del blog Lo Mejor para Cristo, que ustedes ya conocen. Entonces vamos ahorita a observar cada uno de los momentos que vamos a trabajar. Entonces el primer acuerdo, el primer momento son los acuerdos para la clase. El primero, que es fundamental, es, por favor, Alejandra, ¿me lees el primero? No alcanzas a ver, entonces. Andy, por favor. Primero, levantar la mano para participar de manera activa en la clase, respetando la palabra del compañero o compañera, esperando su turno para participar. Muy bien, ya Alejandro dio el ejemplo, levantó la mano. Muchas gracias. El número 2, ¿quién lo quiere leer? Luisa, por favor, voz alta. 2. El profesor levantará la mano como señal para hacer silencio en caso de ser necesario. ¿Listo? Número 3, ¿quién desea leerlo? Oscar, por favor. 3. Estar atento a las instrucciones del profesor en los diferentes momentos de la clase. Muy bien, muchas gracias. Número 4, ¿quién desea leerlo? Brian, por favor. 4. Poseer una actitud de sentido crítico frente a lo planteado en la clase. Muy bien. Y número 5, Viviana, por favor. Número 5. Cumplir con las instrucciones que se den para participar en el trabajo colaborativo. Muy bien. ¿Quedan claras las normas, muchachos? Bueno, entonces esperamos que podamos cumplirlas para llevar a feliz término este trabajo en el día de hoy. La temática que vamos a desarrollar corresponde al plan del segundo periodo, donde vamos a trabajar el primer tema, que es Jesús hizo parte de una comunidad palestina en tiempos de Jesús. Ya trabajamos un taller que yo les di con antelación, de tal manera que ustedes ya están familiarizados con la temática. Entonces hoy vamos a profundizar con las actividades que vamos a desarrollar en estas temáticas que venimos desarrollando. El propósito es reconocer el sentido crítico, con sentido crítico, las características del país en el que vivió Jesús y relacionarlo ustedes con las situaciones actuales de la comunidad en la cual ustedes viven, o aquí en el caso en nuestro país. Bueno, tenemos entonces que Jesús, igual que nosotros, hizo parte de una comunidad. Y entonces cada uno de nosotros está en un contexto social, vivimos en un contexto social, político, económico, religioso, y de igual manera en ese tiempo Jesús también vivió en un contexto con situaciones que podemos mirar ahora se parecen a las nuestras, que vamos a encontrar esos elementos. Él vivió las condiciones económicas de su pueblo, estuvo sometido a esas condiciones, y de esa manera pues también todos nosotros somos parte de una comunidad.
La primera parte de la que les voy a hablar yo ahora va a ser, como lo mencioné en el primer momento de la clase, es el contexto geográfico de Palestina en tiempos de Jesús. Viene luego el contexto económico y luego las otras actividades las vamos a trabajar con el contexto sociopolítico y el contexto religioso. Hasta allí hay claridad en el trabajo que empezamos a desarrollar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo están ustedes de presaberes. Observemos la imagen y pensemos en qué nos dicen a nosotros estas palabras. Los que deseen participar, entonces ya saben, levantamos la mano. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la palabra Torah. La ley dada por Dios a Moisés. La ley dada por Dios a Moisés. Muy bien, que contiene los 5 primeros libros que se denominan como el Pentateuco. La sinagoga. Oscar, por favor. Es el lugar donde se reunían los judíos para la oración y meditar sobre las escrituras. Muy bien. ¿Nosotros hoy en día tenemos lugares de oración también? Sí, Claro, la ¿qué? iglesia. Puede ser la iglesia o, bueno, en el caso de los católicos, la iglesia o en otros cultos, en la iglesia se llama, damos en la iglesia católica, está la capilla o el templo, y en los otros no es una iglesia como tal, sino un lugar de oración, ¿no? Pero sin embargo es un lugar de culto. El río Jordán. A ver, digan. El lugar donde bautizaron a Jesucristo. Muy bien. ¿Recuerdan quién fue de pronto Herodes? Fue un rey que gobernó una de las provincias de Palestina. Muy bien, una de las provincias de Palestina. Ahorita vamos a mirar cuál puede ser esa provincia. ¿Recuerdan quiénes eran los fariseos? Alejandra, por favor. Eran uno de los 3 partidos que estaban en Palestina en tiempos de Jesús. Bueno, forman parte de uno de los partidos políticos en Palestina en tiempos de Jesús. Muy bien. El sumo sacerdote, de pronto. Sorel, por favor. Era la máxima autoridad del Sanedrín. Como ella nos está mencionando que era la máxima autoridad del Sanedrín, ¿quién me dice, por favor, qué era el Sanedrín? A ver quién se anima. Oscar, otra vez, por favor. Era un pueblo judío. No, no era un pueblo judío. Era nadie. Bueno, ¿quién era? A ver quién recuerda quién era qué era el Sanedrín. Les doy una pista, estaba compuesto por 70 miembros. Entre ellos los ancianos, la nobleza. Recordemos, levantar la mano. Era la máxima autoridad política y religiosa de Israel. Muy bien, era la máxima autoridad política y religiosa de Israel. Bueno, ¿quién me dice que es el Mar Muerto? ¿Recuerdan? A ver. Eli. El punto más bajo de la tierra, un lago que es tan salado como la tierra. Muy bien, por eso se le dice Mar Muerto, porque hay tanta salinidad que no permite que haya ningún tipo de vida. Pentecostés. ¿Quién recuerda que era Pentecostés? Por ahí está una pista. A ver. Era una fiesta. Era una fiesta. Una fiesta. ¿Alguien recuerda sobre qué hablaba esa fiesta? ¿Qué se celebraba? ¿Sorey? La liberación del pueblo de Jesús, que se metan entre esclavitud. Muy bien, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aquí Jean-Pierre ya nos hizo una anticipación. Se nos estaba quedando este personaje, Poncio Pilatos. A ver, Jean-Pierre, pues para. Era el procurador de Palestina. ¿En tiempos de quién? El procurador de Palestina en tiempos de Jesús. Pero, ¿con quién más se asocia, por ejemplo, Poncio Pilatos? Jean-Pierre. Se asociaba con Herodes, que era el rey. Herodes. Herodes, quien era el rey en la región de Galilea. Bueno, acá hay unas imágenes
hay unas imágenes en las cuales vamos a observar unas preguntas. Entonces, de igual manera, pues vamos a dar participación también para ir adentrándonos cada vez más en esta Palestina del tiempo de Jesús. Esta imagen hace referencia al nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? ¿Por acá, compañero? En Belén, en Judea, muy bien, en la región de Judea. La segunda pregunta, ¿dónde fue bautizado? A ver, José Luis, sigue, por favor. En el río Jordán. En el río Jordán. Pero antes de ser bautizado, Jesús de pequeño se fue a vivir con sus padres. ¿Quién recuerda dónde se fue a vivir Jesús con sus padres? José Esteban, en la región de Nazaret. Bueno, Nazaret era una aldea, ¿no? Era una aldea, ahorita vamos a observar. Y aquí esta imagen que nos representa, pero antes de eso Jesús hizo un primer milagro. José, por favor. Su primer milagro fue en Caná, que fue convertir el agua en vino. En Caná, en la región de Galilea, que fue convertir el agua en vino. Bueno, a veces uno conoce los nombres de los lugares, pero no conoce la ubicación geográfica, ¿cierto? Bueno, aquí hay un mapita donde les voy a enseñar a ustedes. Perdón, sí. Están muy atentos estos muchachos. ¿En dónde murió Jesús? A ver, Heidi. En Jerusalén. En las afueras de Jerusalén. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ubicar aquí en el mapa, siguiendo con el esquema de la pregunta, lugares importantes donde vivió Jesús, a ver si recuerdan. Entonces ya dijimos que Jesús nació en Belén. Entonces aquí encontramos la ciudad de Belén, o el pueblo de Belén, donde nace Jesús, que queda ubicado en la región de Judea. De acuerdo a esta ubicación en el mapa, ¿en qué punto cardinal estaría ubicada Judea? ¿Quién me dice? ¿Esto es sur, norte, centro o qué es? Eso es el sur de Palestina. Muy bien. Luego, ¿dónde se fue a vivir Jesús con su padre? Con sus padres. Entonces encontramos que fue a vivir aquí en la región, en la aldea de Nazaret, que queda en la región de Galilea. Galilea estaría entonces al norte de Palestina. Muy bien. Después de esto, vemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Entonces aquí tenemos el río Jordán que atraviesa el país de norte a sur. Y esta zona, digamos, acuática, aparece en la zona norte el lago de Galilea o Genesaret, también que se le llama, y en el sur aparece el mar muerto del que hacíamos mención ahorita en la intervención de ustedes. Después de eso, Jesús también hace un milagro que es en la región de Caná de Galilea, de una ciudad de Caná de Galilea, y muere en Jerusalén. Entonces, mire, Jesús se recorrió prácticamente todo el país durante su existencia. Pero vamos a entrarnos un poco más en ese contexto geográfico de lo que fue el país de Palestina en tiempos de Jesús. Entonces, aquí tenemos ya bien definidas las tres regiones. Tenemos Galilea y Judea. Muy bien, ahí tenemos las tres regiones. Entonces, cada una de ellas tiene una característica que ahorita vamos a profundizar en un video que les voy a mostrar. Palestina es un territorio rodeado por el desierto. Esta zona es desértica, con Galilea al norte, como lo dijimos, que es una zona bastante fértil, y entonces hay una gran producción de alimentos allí. Samaria, que queda situada entre Galilea
y Judea. Allí sus habitantes eran considerados paganos o gentiles porque ellos eran descendientes de colonos extranjeros. Y en el sur se encuentra Judea, que es la región más montañosa y más árida dentro del país de Jesús. Vamos a mirar entonces ahorita cuál era la base de la economía, en ese contexto económico que vamos a trabajar. Entonces encontramos la agricultura. En Galilea se daba, ¿saben qué es esta imagen? El trigo, muy bien. Y en Judea encontrábamos, ¿qué identifican ustedes allí? Brian, granos. O sea, aquí tenemos cereales, ¿no? Hay diferentes clases de cereales. Y en Judea también se daban frutas y vinos. El sistema en Judea era latifundista. Es decir, que había grandes terratenientes que poseían, por eso se dice terrateniente, porque se poseían grandes cantidades de tierra y la gente trabajaba para ellos como asalariados, como jornaleros asalariados. El resto de la gente pues vivía de la pesca, como vamos a observar en un minuto. Bien. De tal manera que a pesar de esas condiciones que había en Palestina, unas zonas fértiles, otras menos fértiles y otras áreas, sin embargo, se permitía, digamos, la ganadería y la pesca como elementos fundamentales de la economía. Entonces tenemos aquí, ¿qué animales son estos? Bueyes que servían para el comercio, así como los camellos, y tenían además los burros. Bueno, entonces, eso en cuanto a la parte comercial. Pero también había otros animales como ¿alcanzan a identificar? Las ovejas. ¿Servían para qué? La reproducción, ¿no? ¿Qué se saca de la oveja además? La lana. Y con eso sacamos, se hacen vestidos, telas. Bueno. Y para el culto se empleaban los corderos. Los corderos eran sacrificados en el culto, entonces por eso se volvía algo fundamental para el pueblo de Israel y en la parte religiosa. El resto del pueblo se dedicaba, como observamos aquí, a la pesca y también al pastoreo. Bueno, ahí tenemos el contexto geográfico y económico. Vamos ahorita a pasar a la presentación del video para que ustedes, por favor, tomen atenta nota mental y luego podamos hacer una reflexión. Jesús de Nazaret nació y vivió en la zona que hasta el día de hoy se la conoce como Palestina. A lo largo de la historia, esta región recibió diferentes nombres: Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa. Todas estas denominaciones hacen referencia al mismo territorio, aunque sus límites sean algo difusos y no siempre coincidan entre sí. Desde el año 64 a.C., esta región formaba parte del Imperio Romano. Se trata de una zona montañosa que en esa época cobraba gran importancia por lo que significaba en las comunicaciones y el comercio. Toda la zona está recorrida por el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Palestina, en tiempos de Jesús, estaba dividida en 4 grandes provincias: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Galilea era la provincia más al norte de toda la zona. Las ciudades principales de Galilea eran las de Naín y Caná, y entre ellas se encuentra la aldea de Nazaret en la que vivió Jesús. Nazaret quedaba, aproximadamente, a unos 140 kilómetros de Jerusalén.
Galilea es una zona montañosa, pero su parte más baja se encuentra a las orillas del mar de Galilea, que también es conocido como mar de Tiberíades o Genesaret. Esta llanura era un camino de paso de las caravanas de comerciantes que iban hacia la ciudad de Damasco. Por esta razón en toda la zona de Galilea había gran cantidad de extranjeros y se percibían múltiples culturas y costumbres. Por esta razón, todos los habitantes de Galilea eran considerados paganos, ya que sus costumbres religiosas eran menos rigurosas como consecuencia de este entramado cultural. Las casas de los campesinos de la zona eran pequeñas, y las grandes extensiones de tierra generalmente pertenecían al rey, sus familiares o algún comerciante rico. La provincia de Samaria estaba habitada por población de diferente origen. Si bien había en toda la zona una gran mezcla de razas, los samaritanos se consideraban auténticos judíos. Había una gran rivalidad entre esta provincia y la de Judea, ya que a lo largo de los años se habían generado diversas situaciones de conflicto e invasión que habían alimentado la rivalidad. Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén, y los judíos tomaban a los samaritanos como herejes. En Judea se encuentra la ciudad de Jerusalén, capital de la región y ciudad en la que se encuentra el templo. Jerusalén es una ciudad rodeada de desiertos y por lo tanto, una zona con gran cantidad de pobreza. La importancia de la zona es fundamentalmente religiosa, ya que no tiene ubicación estratégica para el comercio ni las comunicaciones. La tierra estaba en pocas manos. Y por esa razón toda esta zona había sido un lugar de gran convulsión social. Entre el año 57 al año 37 a.C., en tan solo 20 años, había habido 6 revueltas populares en Galilea. El pueblo seguía a cualquiera que le prometiera liberarse del impuesto que Roma había creado desde la invasión al territorio. Cada una de las provincias tenía un gobernador que respondía al Imperio Romano y que, por lo general, ejercían la autoridad reprimiendo con gran violencia cualquier situación que amenazara la estabilidad del orden político. Había gran pobreza y violencia como consecuencia del sistema político y económico en el que se vivía. En cuanto a lo religioso también había grandes conflictos. Toda la población de Palestina era muy creyente, pero no todos comprendían la religiosidad del mismo modo. Había en aquel entonces, diferentes grupos de personas que tenían mucho que ver en la vida religiosa del pueblo. Por un lado encontramos a los saduceos, que toman su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Este grupo era integrado por las familias sacerdotales dirigentes, los principales comerciantes y las familias más ricas del campo. Era un grupo sumamente elitista, con gran poder económico e influencias políticas. Otro grupo era el de los sacerdotes. Ellos habían organizado al pueblo luego de la invasión babilonia en el año 538 a.C. y desde aquel entonces tenían un poder político y social que persistía aún en tiempos de Jesús. El sacerdocio no era una opción vocacional sino hereditaria. Según la ley, solo podían ser sacerdotes aquellos que fueran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por esta razón, formaban un círculo cerrado. Sin embargo, a partir de la invasión del Imperio Romano, el gobernador tenía la posibilidad de nombrar al sumo sacerdote. Desde ese entonces el cargo dejó de ser hereditario. La mayoría de ellos vivía en Jerusalén, lejos de Galilea, y eran los responsables del culto en el templo. Los ancianos aparecen siempre vinculados a los sacerdotes. Sin embargo, la palabra anciano, en el contexto del Evangelio, no necesariamente hace referencia a la edad. Son los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Tenían alianzas con el Imperio Romano, pues con ese orden político ellos lograban beneficios económicos. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricto conocimiento y cumplimiento de la ley. Para ellos la relación con Dios tenía esta característica y velaban porque todo el pueblo también la cumpliera. Ellos mismos habían terminado de configurar un código legal que contenía 613 leyes que regulaban la vida y el comportamiento del pueblo. Quienes no cumplían estas normas pasaban automáticamente a ser considerados impuros y, por lo tanto, excluidos de la vida social y religiosa. Por último encontramos a los escribas. Ellos también eran llamados doctores de la ley. Eran los responsables de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Sabían casi de memoria todo lo que enseñaban y eran reconocidos por su conocimiento. En la sociedad también había grupos definidos. Por un lado estaban los publicanos o recaudadores de impuestos.
En aquel tiempo, los recaudadores no eran empleados del Estado, sino comerciantes que adquirían o compraban el derecho a recaudar impuestos. Pagaban una determinada suma de dinero al imperio, y lo que obtuvieran por encima de esa suma pasaba a ser dinero de su propiedad. Era frecuente que el pueblo hebreo no conociera el sistema romano de recaudación de impuestos, pero tampoco se animaba a reclamar por temor a un castigo violento. Esto llevaba a que hubiera grandes abusos. Los recaudadores no siempre eran gente adinerada. En ocasiones, eran personas pobres que eran contratadas por jefes de las grandes familias de la zona. Sin embargo, quedaban marginados de la vida social y religiosa, pues eran considerados como traidores. Los celotes eran un grupo radicalizado que quería liberar al pueblo hebreo del dominio romano. Querían purificar el templo y la sociedad de la corrupción y las idolatrías. Eran profundamente religiosos, pero en tiempos de Jesús aún no lograban conformar una organización sólida. Eran grupos clandestinos con una sólida ideología religiosa y política que buscaba la liberación de Israel. El pueblo estaba, por lo tanto, a merced de las circunstancias. No existía defensa ni prevención. En caso de una enfermedad, mala cosecha, plaga u otros desastres, nadie lo ayudaba. Era muy sencillo quedar ubicado por fuera de la vida social como consecuencia de alguna inconducta, producto del desconocimiento de la ley, o como consecuencia de la necesidad a causa del agobio económico que el imperio generaba. La necesidad de comer, de vivir, de alimentar a la familia obligaba al pueblo a pagar los impuestos, a comprar mercaderías, a conseguir empleo, a hospedar visitantes. Todo esto debilitaba la identidad religiosa y los llevaba a moverse en los márgenes de la ley hebrea. Los sacerdotes, escribas y fariseos eran los portavoces de la religión oficial. Enseñaban y defendían los valores del templo, la ley y la pureza. Pero la impureza amenazaba por todos lados y la práctica de la religión con sus centenares de leyes y normas se convirtió en un peso que hacía sufrir a la mayoría de la población. En lugar de sentirse con agrado ante Dios, el pueblo se sentía rechazado y pecador. Un gran porcentaje de la población estaba marginado por causas económicas, sociales, étnicas, políticas, religiosas. Se excluía a los extranjeros, a los publicanos, a los soldados, a las prostitutas y pecadores, a los enfermos, a las mujeres, a los campesinos. En un mundo político que vulneraba a las personas, el sistema religioso se encargaba de excluirlos completamente. Este fue el mundo en el que le tocó nacer a Jesús. Muy bien, muchachos. ¿Qué impresión les deja a ustedes este video en relación con ese contexto social y político en tiempos de Jesús? Y la pregunta iría más allá. ¿Cómo esa situación política de ese tiempo podemos social y podemos traerla a nuestro tiempo? Eddie. Tomé unas notas de Sí. el sistema latifundialista, del poder de la iglesia, que aún también el poder no paga impuestos, Sí. que siempre son las mismas familias en el poder. Por ejemplo, que en esa época, cuando por ejemplo, Palestina había sido realizado por Roma, cuando querían hacer una obra de algo por el estilo, tenían que mandar a Roma. Hoy en día es parecido, pero con los americanos, que en los países subdesarrollados, todo eso va al Fondo Monetario Internacional. Entonces, por ejemplo, lo de la Ruta del Sol, que la quieren hacer en el centro del país, para cosas, por ejemplo. Entonces, tienen allá dinero y el Fondo Monetario les dice que no le van a pagar eso, porque también es lo que deben. Sí. Y entonces lo que hacen es colocar en los impuestos. Ahora tampoco se puede buscar un cambio, por lo que la gente no reclamaba lo de los impuestos por miedo a una represión violenta. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día con los líderes sociales. Con los líderes sociales. Muy bien, muchas gracias. Excelente interpretación crítica que hace el compañero Eli. ¿Quién más tiene otro aporte? Alejandra, por favor.
Muy bien. Alejandra hace una actualización, dando también el ejemplo junto con Edwin de la parte relacionada con los impuestos que se generan en nuestro país. Bueno, ahí, ¿qué otro elemento encontramos importante? Hay una palabra clave que se menciona allí. A ver, Alejandra, ¿qué tienes más para agregar? ¿La qué? La discriminación clasista. A ver, ¿cómo lo entiendes tú? Ajá. La estratificación social, sí, por clases. Es igual. Muy bien. Bueno, hay una palabra clave que se menciona en el video que es la exclusión, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad encontramos personas que son excluidas. En tiempos de Jesús, ¿quién eran los excluidos? A ver, Edwin. Los que eran considerados impuros, por ejemplo, las prostitutas, los enfermos y los extranjeros, y los recaudadores de impuestos. Y los recaudadores de impuestos. Y hoy en día, ¿quién podemos encontrar nosotros que excluye la sociedad? A ver, ¿qué otro compañero? Edwin. Principalmente diría que los habitantes de calle. Los habitantes de calle. ¿Qué otras personas son excluidas en nuestra sociedad? Okay. Los emigrantes. En el caso del país que tenemos, ¿qué situación? ¿Quiénes los inmigrantes que están llegando? Los hermanos venezolanos. ¿Qué otras personas ya tenemos? ¿Qué otras personas son excluidas también en nuestro país? Jean-Pierre. Literalmente los negritos y las prostitutas. Bueno, las personas de color, las prostitutas. Hay un grupo que constantemente está luchando porque se les reconozcan sus derechos. Ellos se sienten excluidos. Sorey, la comunidad LGBTI. Entonces miremos que ahí esa parte es hacer ese contraste entre el tiempo de Jesús y los nuestros. Hay unos personajes para finalizar este punto y eran los cobradores de impuestos, ¿cierto? ¿Qué características? Ya él nos dijo algo, pero ¿qué características tenían esos cobradores de impuestos? Alejandra nos dijo que, por ejemplo, ellos tomaban lo que recogían y lo que sobraba lo hacían para ellos. Pero ¿qué característica de los cobradores de impuestos de la antigüedad lo podemos relacionar con otros personajes de nuestra vida actual? Brian. Si no suman los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús, si no pagaban estos impuestos las personas se castigaban físicamente. En cambio ahora ya sería un castigo más bien penal, que sería una pregación, una demanda, o cosas que son aplicadas de igual manera, pero no con riesgo físico. Claro, oye, bueno, él. Tal vez no sean impuestos, pero algo muy parecido si son los gota-gota. ¿Los gota-gota? ¿Por qué? Cuéntame. O cuéntame. Pues es que muchas veces que muchas veces no pagan, tal vez tienen un castigo, les amenazan su muerte. Bien, o los agreden, ¿no? Bueno, entonces miremos, para ir cerrando, que la sociedad a lo largo de la historia sigue siendo la misma, aunque cambian las condiciones, porque es el género humano el que tiene esa condición de estratificación, de excluir, es la naturaleza del ser humano muchas veces, de excluir, de discriminar. Bueno, algunos de ustedes han hecho un trabajo como en otras ocasiones con sus papás, que hicimos un video sobre el conflicto, y en ese video ustedes entrevistaron a sus papás. Algunos de ustedes hablaron con sus papás acerca de lo que trabajaron en la guía anterior y cuáles fueron las impresiones que dieron sus papás sobre esta guía que ya desarrollamos. Brian. Pues mis abuelos lo que más me lograron demarcar fueron como lo mismo, lo político, las leyes, que ahora, antes las leyes eran para los más ricos y pues la gente pues pobre era como la más desbeneficiada, que era como que, bueno,
En cambio ahora las leyes se aplican de cierta manera igual para todos, tanto como para el pobre, para el rico. Bueno, ¿alguien dice algo diferente? Edwin, ¿qué vas a decir? ¿Aportar? Que mi papá dice que es lo mismo, pero En otras fechas. Bueno, son impresiones que tenemos, esto lo podemos ampliar mucho más adelante. Vamos entonces ahorita, muchachos, a realizar el momento número 3, que es el trabajo colaborativo resolviendo preguntas en equipo. Entonces les voy a dar primero las consignas. Primero vamos a organizar los grupos, los equipos de trabajo, van a ingresar a la plataforma Kahoot y esperar que se habilite la pantalla, no se vayan a angustiar por eso. Dar clic en el modo en equipo e ingresar el número del equipo, ¿no? Y se puede ingresar un solo nombre de los integrantes del equipo. Esperar a que aparezcan en pantalla todos los participantes, los equipos participantes, para poder dar inicio al concurso. Una vez inscritos los equipos, se procederá a iniciar el juego. El tiempo que tiene cada pregunta es de 20 segundos para ser respondidas. Le voy a pedir el favor a Oscar que me colabore, estuvo haciendo la lectura de las preguntas cuando empiecen a salir. Y las preguntas aparecerán en la pantalla del proyector y ustedes van a responder con las imágenes, las figuras geométricas que le van a aparecer en el celular. ¿Listo? Y el equipo que obtenga mayor porcentaje será el ganador. El primer equipo sacará un 5, el segundo un 4, 5 y el resto de los grupos sacará un 4 por su participación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de manera rápida, en silencio, vamos a organizarnos en los equipos que hemos venido trabajando, por favor. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno. Vayan entrando, por favor, a la página, buscan donde dice en sus celulares Kahoot, Palestina en tiempo de Jesús, y le vamos a dar en modo equipo. Vamos a ver quiénes están. Él ahorita nos va a dar un pin y con ese pin vamos a poder inscribirnos. Estamos conectados ya. El número del pin es 98 63 25. Entonces esperamos que vayan apareciendo los equipos para poder dar inicio. Ya el cuarto equipo, el equipo 8, 3, bueno, ¿listo? Vamos a ver, ¿ya todos se pudieron inscribir? Vamos a verificar aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos falta un equipo. ¿Listo? ¿Ya se inscribieron? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar, muchachos. Mucho ánimo, que es bien interesante el juego. Primera pregunta. ¿Están listos? Desde el año 64, Oscar, Palestina formaba parte del imperio. A. Romano. B. Babilónico. C. Asirio y D. Persa. Muy bien.
Tenemos 6, 5, 4 segundos. Bien. La pregunta correcta, la A, Imperio Romano. Equipo 1, 963 puntos. En la región de Galilea se encuentra la aldea donde vivió Jesús. A. Cafarnaúm. B. Nazaret. C. Belén. D. Jerusalén. Conocimientos frescos. La respuesta correcta es Nazaret. Vamos, sigue el equipo 4 arriba. Vamos viendo esos puntajes. Los galileos fueron considerados así por los judíos debido a sus costumbres religiosas. A. Judíos. B. Samaritanos. C. Paganos. D. Pereanos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Los puntajes suben y bajan como el dólar, ¿no, muchachos? Si bien en Samaria había mezcla de raza, los samaritanos se consideraban auténticos. A. Judíos. B. Samaritanos. C. Peruvianos. D. Palestinos. Respuesta correcta A. Judíos. Puntea el equipo número 1. Siguiente, pregunta 5. En esta región se encuentra la ciudad capital de Jerusalén, donde se encuentra el templo. A. Galilea. B. Samaria. C. Judea. D. Damasco. ¿Listo? La respuesta correcta es Judea. El equipo 1 sigue punteando. Pregunta 6. Cada una de las provincias tenía un que respondían al Imperio Romano. A. Sacerdote. B. Emperador. C. Gobernador. D. Rey. Bien, tenemos que la respuesta correcta es gobernador. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Equipo 1 punteando. En Palestina había gran pobreza y violencia como parte del sistema. A. Político y económico. B. Social y religioso. C. Político y religioso. D. Estratificación social. Muy bien, el equipo sigue punteando el número 1. Nos quedan 2 preguntas. ¿Qué otro nombre recibieron los los cobradores de impuestos para el Imperio Romano? A. Escribas. B. Ancianos. C. Publicanos. D. Pecadores. Publicanos, muy bien. Marcador 7 puntos arriba, 7000. Pregunta 9 a 10 y última. Grupo radicalizado que quiere liberar al pueblo unido del dominio romano. A. Herodianos. B. Celotes. C. Esenios. D. Judíos. Muy bien. Y la última pregunta. Publicanos, prostitutas y enfermos fueron rechazados y marginados socialmente porque existía
A. Un sistema político y religioso incluyente. B. Un sistema político y religioso excluyente. C. Un sistema político y religioso excluyente. D. Un sistema político y religioso excluyente. Vamos a ver si el 1 sigue con el premio. Nadie lo quita ya de ahí, no, nadie lo baja. ¿Vale? Respuesta correcta, B. Y el ganador, el equipo 1. Aplausos para el grupo. Muy bien, voy a invitarlos a que allí entremos, por favor, entremos al blog rápidamente. Pasamos al momento número 4 y vamos a buscar documentos octavo. Y allí vamos a encontrar la evaluación en línea. Como no todos tienen el celular, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir compartiéndolo para que puedan presentar el examen. Ahí aparece el examen en línea. Entonces empezamos cada uno, los demás esperan allí en silencio. Recuerden, ahí aparece nombre, escriben nombre y apellidos, no iniciales, y después de ello aparece el grado. Y después de que terminen el examen, entonces le dan enviar. Bueno, muchachos, les agradezco a ustedes, mientras van terminando allí el examen, les agradezco a todos ustedes la participación en este ejercicio académico en el día de hoy. Muy amables por su disposición, por haber aceptado grabar esta clase conmigo, y esperamos pues que les vaya muy bien en el examen, porque ya tenemos todo bien claro. Eso espero. Claro que sí, ¿cierto, muchachos? Sí. Bueno, ¿cómo les pareció la actividad? Chévere. Excelente, bueno. Un feliz día para todos. Entonces yo me voy a estar acercando a ver si tienen alguna dificultad con la presentación del examen. Muchas gracias. Finalizada la clase, me sentí muy satisfecho. Encontré unos estudiantes con gran deseo de aprender, de participar, de aportar. Pienso que los propósitos de la clase se lograron parcialmente, pues me hubiera gustado que de pronto hubiese más participación después de la presentación del video de Palestina en tiempos de Jesús, pero me gustó mucho que los muchachos estuvieron conectados con el cumplimiento de los acuerdos que se les plantearon, estuvieron dispuestos en cada momento a seguir las instrucciones que se les había dado correspondientes a cada momento de la clase. Los presaberes que se lograron explorar con ellos en las preguntas iniciales, pues evidencian el afianzamiento que han tenido de conceptos fundamentales dentro del área que implica pues los derechos básicos de aprendizaje y la relación que se establecen entre ellos, el lograr que a través de un mapa, por ejemplo, ubicaran geográficamente las regiones de Palestina, no solamente el conocer los lugares mentalmente donde vivió y Jesús realizó su obra, sino que también en el mapa pues lo pudieron ubicar. Y eso me parece que pues se transversaliza también con el área de ciencias sociales. El trabajo en grupo o colaborativo, los muchachos lo hicieron de manera respetuosa, no hubo dificultades, participaron de manera activa. Me pareció también algo bien interesante que a ellos les despertó el interés. Por otro lado, la participación de los muchachos en el blog realizando la evaluación en línea, era la primera vez que ellos tenían su evaluación en línea, no tuvieron mucha dificultad
Me hubiera gustado poder haber mostrado los resultados, porque una evaluación en línea permite que uno inmediatamente terminen todos los estudiantes de hacer la evaluación, pueda mostrar los resultados, tanto de las respuestas como la calificación numérica que ellos obtienen en este ejercicio. Pienso que la clase fue importante no solamente en el contenido, sino también por el hecho de que los muchachos que son una generación, que es la generación de la tecnología, pues aproveché estos recursos tecnológicos y la formación en TIC que he tenido para que ellos pudieran desde sus propios celulares participar tanto en el trabajo colaborativo como en ingresar al blog. Además, pues incluí en mi video una presentación en PowerPoint, también utilicé pues computador, Videobeam, y todos son instrumentos y herramientas que tenemos dentro de nuestra institución educativa que nos permiten aprovechar todas las nuevas tecnologías para hacer más agradable y más llamativa a nuestros estudiantes, que no solamente son una generación de la era tecnológica, sino que también es una generación de la imagen. De ahí la importancia que en la presentación en PowerPoint realicé de imágenes grandes, que en la medida en que yo iba señalando, ellos podían hacer la asociación entre la imagen y la palabra que estaba escrita en la diapositiva. De tal manera que quedo satisfecho con el trabajo realizado dentro de la clase, quedo satisfecho con la actitud de los muchachos, la participación, no hubo problemas de convivencia, fue una actitud de completo respeto entre ellos y de respeto a la clase. Y además de ello, pienso también que uno de los elementos que debería fortalecer para la siguiente clase es el hecho de tener más tiempo para poder concretar o facilitar el trabajo en línea.